Bienvenidos una semana más al resumen de noticias sobre Steam Deck, donde vamos a hablar esta semana sobre si Steam Deck se puede considerar ya un éxito o no. Y sinceramente, puede parecer que ha pasado demasiado poco tiempo desde que tenemos Steam Deck en nuestras manos. Pensad que esta maquinita, como mucho, la podemos tener desde marzo de este mismo año 2022. A lo mejor ya me estás viendo en 2023, pero bueno, de este mismo año 2022. Por lo que no ha pasado ni un año para poder juzgar si esto ha sido un éxito o no. Pero ha habido una noticia esta semana que me ha parecido muy interesante y a raíz de ella he estado recordando, investigando otras noticias que han salido durante el año que personalmente a mí, si empiezas a unir ciertos puntos, empiezas a ver cómo al menos la propia industria del videojuego, lo cual es muy importante, ya está viendo a Steam Deck como un éxito y cómo se está posicionando. Por lo que te invito a ver el final del vídeo /podcast, ya sabéis, si me queréis escuchar en formato audio, este mismo resumen de noticias sobre Steam Deck también lo subo en plataformas de podcast, así que ya sabéis, link en la descripción para escucharme si no me queréis ver el careto. Así que nada, todo eso es lo que vamos a hablar en la sección principal de este resumen de noticias sobre Steam Deck, pero también vamos a hablar de otras noticias muy importantes que han pasado durante la semana, como por ejemplo que a ProtonApp Qt se le ha añadido mods para Titanfall 2, aparte de que Steam Deck ha corregido ciertos errores, hits que se han llegado en juegos verificados y bastantes más cosas que vamos a pasar a hablar de manera en profundidad en este vídeo /podcast. Por cierto, acabo de crear un canal de Telegram donde publico de manera diaria las últimas noticias sobre el mundo de Steam Deck, por lo que si quieres estar al día de todo eso, ya sabes, link en la descripción y síguelo. Y comenzamos con una noticia que seguro que va a alegrar a los jugadores de Titanfall, y es que ProtonApp Qt por fin ya da soporte a incluir los mods de Titanfall 2 del multijugador. Ya sabéis que la aplicación ProtonApp Qt lo que te hace es poner diferentes versiones, diferentes sabores, por llamarlo de alguna forma, de los diferentes Proton que hay, ya sean de los Proton oficiales o de Proton alternativos o de diferentes capas de compatibilidad, siendo una bastante famosa North Star Proton, si no mal recuerdo, que es un Proton específico que ha hecho los creadores de North Star, un mod para Titanfall 2 que lo que te permite es jugar a un multijugador sano, sin cheaters, sin jugadores que están haciendo continuamente trampa, lo cual ya sabe la comunidad de Titanfall que está plagado de ellas y prácticamente es injugable muchas veces, por lo que bueno, están de enhorabuena. ProtonApp Qt ya da soporte. Por supuesto os voy a dejar un link en la descripción para poder, instalar todo este mod ya directamente si no lo conocíais y teníais Titanfall 2 en vuestra biblioteca de Steam y queréis jugarlo en Steam Deck. Así que nada, seguro que lo disfrutáis muchísimo. Y ¡puf! Esta noticia que vamos a comentar es durísima, ¿eh? Vamos a ver. Steam Deck ha tenido muchísimos errores, con la aplicación 3.4, con la versión 3.4 de su software. No voy a profundizar muchísimo más en ello, ya lo hablé en un podcast anterior, así que podéis echarle un vistazo. Pero sí es cierto que el caso es que uno de los errores más gordos que había era que al resetear Steam Deck en la versión 3.4, pues se te quedaba en bucle y tenías que conectarte a internet para poder terminar de hacer el reseteo. Eso podría ser no demasiado problemático siempre y cuando algunas veces ocurría que no funcionaba el wifi, por lo que para resetearla tenías básicamente que conectarla a un hub USB tipo C, meterle el cable de internet y para adelante, ¿no? Y ya sí que podías resetearla. Un problema bastante duro, un problema que no es la primera vez que le ocurre a Valve y que, parece que ya han solucionado en esta última versión del sistema operativo dentro del canal estable, por lo que os recomiendo encarecidamente actualizar si ya estáis en 3.4, porque sinceramente si tenéis que resetear, mejor tenerla ya actualizadita. Igualmente siempre recomiendo lo mismo. Esto es que vale para todo y vosotros me diréis, Rafa, el tuyo no tiene un RJ45. Ya bueno, pero siempre le puedo meter un USB por aquí con adaptador a RJ45 que tengo yo en mi casa, pues, entre otras cosas. Por eso no me decidí gastarme menos dinero en este hub USB que era para trastear y poco más. Por lo que, se ve que este tipo de cacharros se van amortizando por lo menos con este tipo de errores. Ya sabemos que Steam es un PC con Linux, un PC muy experimental, porque al fin y al cabo es prácticamente la primera de su segmento con un sistema operativo propio, etcétera. Por lo que, vale. Pero, sinceramente, este tipo de errores me parecen demasiado fatales, ¿no? Incluso siendo una máquina que podemos considerar que ya está finalizando su periodo de beta. Pero bueno, al menos responden rápido. Es verdad que la versión 3.4 ha salido en una época muy mala, estamos en plena Navidad, estamos en plenas vacaciones de finales de año, por lo que no han sido todo lo rápido que estamos acostumbrados, por lo menos los usuarios, a lo que suele hacer Valve. Pero bueno,
incluso así ha sido con unos tiempos dentro de la lógica. También se han solucionado y se han añadido, bueno, dentro del parche de vista previa último de Steam Deck, se ha añadido, aparte de esto que hemos comentado, la actualización para que se pueda jugar a Forza Horizon 5. Y es que ya sabemos que Forza Horizon 5 ha tenido muchísimos problemas con la última actualización, junto con No Man's Sky, pero vamos, No Man's Sky es perfectamente jugable ya a día de hoy, lo he comprobado por mí mismo, por lo que, bueno, actualizada porque funciona. Pero para Forza Horizon 5 por lo menos la comunidad está teniendo muchos problemas y ahora mismo la única solución que hay desde el sistema operativo por parte de Valve es actualizar en vista previa. Por lo que te recomiendo, si quieres jugar a Forza Horizon 5, actualizar a vista previa, porque ahí es el único sitio donde vas a tener ese fix para que no tengas grandes problemas. Aunque yo en ProtonDB no tengo Forza Horizon 5 en Steam, por lo que no te lo puedo decir de primera mano, pero yo al menos en ProtonDB, que es la web de referencia para saber si un juego funciona dentro de Linux / Steam Deck, pues yo no he visto grandes cambios de ahora sí funciona y tal. Así que bueno, comentadme en comentarios si a vosotros os ha valido esa solución o no. Y ya sabemos que en este canal somos mucho de numeritos y bueno, Steam Deck ha llegado ya a un hit, ¿no? Que son los 7000 títulos verificados por parte de Valve. Vamos a ver, ya sabéis que yo no le doy especial importancia a la verificación por parte de Valve, pero no deja de ser un número más que, bueno, parece interesante. Ya sabéis que el sistema de verificados de Valve lo que dice es si se puede jugar, en la mejor condición posible en Steam Deck, que sería el sello de verificado, o simplemente que se puede jugar, que sería jugable. Tendríamos otro sello que sería el no soportado, que teóricamente no funciona, y después tendríamos otro que simplemente que no se ha mirado nada. Ya sabemos que este tipo de sellos son más o menos una sugerencia, yo no lo pondría ni en el nivel de una guía, es una leve sugerencia para saber si puede darte más problemas uno u otro juego, pero al final la experiencia nos ha dicho de que ni un verificado muchas veces va a ser perfecto para jugar, ni un no soportado precisamente te va a poner algún problema. Es más, a lo mejor yo soy una persona con una suerte cuestionable, pero he tenido muchos menos problemas con juegos que teóricamente estaban no soportados y yo le he dado a jugar y no he hecho nada y yo digo, bueno, ¿y cuál era el problema? Y con otros que eran jugables o eran verificados he tenido más problemas. En fin, yo soy una persona que tiene mucha mala suerte o mucha buena, según como lo veáis. Así que nada, es un hit más, es un número más, son muchos juegos, siempre se dice lo mismo. Por ejemplo, los catálogos de Xbox 360, de PlayStation 3 no eran ni la mitad de lo que ya se ha verificado en Steam Deck, pero bueno, ya sabéis que estamos hablando del catálogo del PC, que al fin y al cabo es el catálogo más grande que hay para una plataforma, por lo que tampoco me va a extrañar demasiado. Y para los que estéis siguiendo, bueno, todo el segmento de Steam Deck relacionado con el mundo de la emulación, ya sabéis que RetroDeck es una de las principales opciones que hay para ese mundillo. Yo personalmente es mi opción favorita por encima de EmuDeck. No vamos a entrar ahora mismo en la discusión de que es mejor una cosa u otra, porque en realidad unas tienen unas cosas interesantes y otras, y ya es cuestión de gusto. Yo en lo personal prefiero RetroDeck porque está todo muy bien empaquetadito, sin tenerlo todo esparcido por la propia Steam Deck. Yo soy muy maniático de ese tipo de cosas, no me gusta que esté todo esparcido por el sistema operativo, me gusta que todo esté bien recogidito. Y bueno, RetroDeck la descargas de Discover y punto, ya tienes ahí todos los emuladores, ¿no? Y además yo para dos cosas que emulo al año, pues tampoco tenía ganas yo de tener tantos programas instalados. El caso es que han actualizado este programita con nuevas versiones de los emuladores que ya tenían dentro, añadiendo nuevas funciones, han añadido algún emulador que otro, en fin, simplemente lo quería mencionar. Link en la descripción con la noticia para ver cuáles son las actualizaciones así en general que han metido dentro de RetroDeck, por lo que si estabais dentro de la comunidad de emulación y tal, porque es otro mundo totalmente distinto al de Steam Deck, que Steam Deck, al ser un PC, pues hay muchas personas que se especializan en un tipo de cosa u otra, por lo que, bueno, también es muy enriquecedor, pero que si estáis metidillos dentro de ese tema y os parecía interesante RetroDeck, échale un vistazo a las actualizaciones. Y nos vamos al tema principal de este resumen semanal de noticias sobre Steam Deck, donde vamos a hablar de ¿se puede considerar que Steam Deck ya es un éxito? Vamos a ver, como he dicho al principio de este vídeo /podcast, se puede considerar que es demasiado temprano para decir que un dispositivo como este, que encima podemos entender que el éxito de una máquina como esta no es que venda 100 millones de unidades como podría ser, por ejemplo, una Nintendo Switch o una consola convencional, por llamarlo de alguna forma, sino que es
el éxito se puede considerar por otros derroteros, ¿no? Y el éxito en este caso es cómo una máquina tan de nicho puede llegar a penetrar dentro de un segmento concreto como es el mundo del PC. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de éxito en Steam Deck, lo que estamos hablando es de el éxito de la comunidad de PC llevada a otro tipo de formato de forma, o sea, de factor de forma. En este caso, la versión portátil. Entonces, teniendo en cuenta eso de que no se va a buscar vender 100 millones de Steam Deck, por lo menos, te digo, no en un año ni en 2 años, a lo mejor en 10 años, en 15 años, todas las Steam Deck juntas pueden sumar ese número. Yo no te digo que no, si sale a lo mejor una segunda versión dentro de 5 años o por ahí, y las vas sumando todas, pues a lo mejor sí, a lo mejor en eso, en un periodo de 10, 15 años podemos sumar 100 millones de unidades de Steam Deck, pero el éxito no se va a mover por ahí, estamos hablando de unos éxitos mucho más contenido. Pero no va por ahí, no va por especulación esta sección principal de este resumen de noticias sobre Steam Deck, sino que va sobre una serie de noticias que se han ido diciendo a lo largo de todo el año, y concretamente vamos a empezar por la que ha suscitado o por la que ha producido que yo haga esta sección concretamente en esta semana. Y es que Capcom, de manera bastante suave, tampoco ha tenido mucha historia, ¿no? Había mucho revuelo con lo que voy a decir en redes sociales, pero de manera estúpida, ni lo voy a comentar, pero ha hecho una encuesta que, bueno, sí, muy interesante, ¿no? Para ver más o menos cuáles son los usos concretos de la gente con sus juegos, ¿no? O sea, si juegas en qué plataforma, si juegas desde dónde compras las cosas, si juegas más a un juego o a otro, qué estás esperando, por dónde has estado conociendo la actualidad de su juego, en fin, algo bastante básico que me parece interesante que lo hagan las compañías porque así, bueno, se esfuerzan en mejorar, ¿no? Hasta ahí todo correcto. Pero, a mí me pareció muy interesante, y es que Capcom ha tenido en cuenta en esta encuesta a la propia Steam Deck, separándola del sector de PC. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Por supuesto, obviamente Steam Deck es un PC, pero per se es normal que las empresas quieran saber, vale, sé que juegas en PC, pero también juegas en Steam Deck, que sí, que es un PC, pero juegas en Steam Deck. Y me parece interesante que quieran saberlo. Y Capcom, que lo diga Capcom, no es baladí, no es algo que tengamos que ver como una compañía más, sino que Capcom, a día de hoy, su principal fuente de ingresos dentro del mundo del videojuego no son las consolas. Que no nos engañemos, es el mundo del PC. Eso lo ha ido cambiando en los últimos años y a día de hoy su principal fuente de ingresos es el PC. Podéis hacer una búsqueda rápida por Google y ver, bueno, cuáles son las declaraciones y sobre todo los números de la empresa. Por lo que, sí, Capcom lo que más le ingresa es el PC, y en este año, ahora, en esta encuesta ya tiene interés en saber cuánta gente está jugando desde Steam Deck o está utilizando Steam Deck. Esto podría parecer como una noticia, bueno, un pelín, vuelvo a decir, sacada. Bueno, sí, es curioso, ¿no? Pero eso no va a identificar que Steam Deck sea un éxito. Desde luego que no. Pero he empezado a sumar una serie de datos que hemos estado viendo a lo largo de todo el año que a mí me hacen pensar que, por lo menos, para la vista de las empresas, de las desarrolladoras de videojuegos, que al final como usuario es lo que más nos importa, para saber si van a traer y vamos a poder jugar a sus títulos en las mejores condiciones posibles dentro de esta pequeña portátil. Bueno, pequeña, algunos me diréis, Rafa, estás vacilándome. Bueno, para mí es pequeña, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Tampoco, es portable. Bien, el caso, ¿cuáles han sido esos datos que a mí me han llevado a pensar todo esto? Vamos a empezar por el principio. El primer dato que tuvimos tangible de las ventas de Steam Deck, bueno, primero y único porque Valve no da números, ha sido por uno de los desarrolladores de KDE. KDE, ya sabéis que son los desarrolladores que se han encargado del entorno de escritorio de Steam Deck, ¿vale? Ya sabéis, cuando lo ponéis en modo escritorio, bueno, pues eso se llama un escritorio KDE. Por ejemplo, el escritorio que yo tengo en mi distribución de Linux, pues lo hace Genome, ¿no? Que KDE y Genome pueden ser como los principales, ¿no? Hay más entornos, por supuesto, pero bueno, para que nos entendamos. Pues el caso es que ese desarrollador dijo que Steam Deck, y era una persona reputada, por lo tanto podemos darle veracidad, había vendido más de 1 millón de unidades, por lo que, teniendo en cuenta de que no había pasado ni un año cuando había dicho ese dato, pues podríamos decir que incluso a lo mejor se está acercando a día de hoy a las 2 o más millones de unidades Steam Deck, por lo que para ser un primer año, un producto tan de nicho y algo tan concreto como puede ser un ordenador de mano con sistema operativo Linux, podemos decir claramente que, oye, por lo menos las ventas tienen que estar
como mínimo en lo que esperaba Valve, si no estar muy por encima de sus expectativas, porque está siendo algo muy potente, ¿vale? Por lo que, bueno, en ese punto parece que está siendo un éxito. Parece, pero hay más elementos, porque por esto y lo de Capcom no sería especialmente relevante. Bien, otro elemento que a mí me ha parecido interesante y que no lo había relacionado hasta este momento que estaba haciendo estaba investigando si este tema podía llegar a ser interesante hablarlo en un podcast, ha sido unas declaraciones que hizo Yves Guillemot hace mucho tiempo, a principios de este año, acerca de Steam Deck. Yves Guillemot, por si no lo sabéis, es la principal cabeza visible dentro de Ubisoft y había comentado había estado respondiendo preguntas a los accionistas de la empresa de Ubisoft y le habían preguntado si estaban pensando en tener en cuenta a Steam Deck. Y Yves Guillemot dijo lo siguiente, que era: vamos a ver, señores, me parece muy interesante esta máquina y tal. Por lo que nosotros llevaremos los juegos, adaptaremos los juegos a Steam Deck si vemos que hay un cierto interés y de verdad hay número de máquinas en el mercado. Siendo claro y resumiendo mucho. Claro, tú me dirás, Rafa, ¿y qué han adaptado, no? Porque que yo recuerde, los juegos de Ubisoft, bueno, habrá algunos verificados, no lo sé, pero tampoco es que hayan hecho ningún movimiento así. Y yo te diré, si han hecho un movimiento. Porque si te das cuenta, ¿qué ha vuelto? Que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué ha vuelto? ¿Qué ha empezado a ocurrir con los juegos de Ubisoft de un tiempo a esta parte? Que hemos empezado a volverlos a ver en Steam. ¿No te parece curioso? ¿No te parece algo como mínimo reseñable? No sé, a lo mejor estoy ya soy prácticamente como un youtuber de conspiración, ¿no? Pero ¿no ves una relación que podría ser, entre otros muchos factores, pero un factor para que los juegos de Ubisoft vuelvan a Steam? A mí me parece algo relevante, por lo que a mí me lleva a pensar que, aparte de los acuerdos de exclusividad que tendrá con Epic y tal, uno de los elementos que también le parece interesante a la propia Ubisoft es tener a Steam Deck como otra plataforma posible. Y eso también se suma, ¿vale? Eso también se suma a otros elementos que tengo aquí apuntados, que es que Steam Deck lo tengo aquí apuntado como un argumento más de compra para los títulos en Steam. ¿Y qué quiero decir con esto? Una persona que no tenga Steam Deck, a día de hoy, puede comprar un juego en Steam simplemente, o puede estar motivada a comprar un juego en Steam simplemente por el hecho de que se está pensando o por si se compra un Steam Deck en un futuro. Y eso está ocurriendo a día de hoy, solamente hay que echarle un vistazo al subreddit de Steam Deck, solamente hay que echarle un poco de caso a las redes sociales para ver que eso está ocurriendo y que Steam Deck está siendo ya un argumento de venta para comprar los juegos dentro de la propia Steam, por lo que los desarrolladores estarían viendo que Steam, si ya no voy a decir que sea un monopolio porque hay otras tiendas, pero obviamente es la líder del mercado del mundo del videojuego en PC, pues si encima tiene una máquina que les permite jugar portátil con una serie de características, bla, 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 pues el usuario que al final después va a comprar un juego va a decir: bueno, pues todavía no lo han sacado en Steam, ¿no? Bueno, como todavía no voy a jugar este título y tal, pues me espero a que salga en Steam y así después puedo jugarlo en PC. Y muchos de vosotros, no tengo que convenceros, muchos de vosotros me lo podéis dejar en comentarios. ¿Habéis dejado de comprar juegos, aunque no tengáis Steam Deck? Es más, si no tenéis Steam Deck me parece más interesante vuestro comentario. Si no tenéis Steam Deck, a que cuando vais a comprar un juego para PC... Ahora sí, antes a lo mejor te podía dar igual comprarlo en la Epic o en GOG incluso, y a día de hoy pues dices, bueno, me voy a esperar a Steam, o prefiero comprarlo en Steam por encima de otro sitio, teniendo en cuenta de que a lo mejor te vas a comprar un Steam Deck. Pónmelo en comentarios, porque en lo personal yo creo que esto está ocurriendo. Por lo tanto, esto sería la propia Steam Deck ya está siendo un propio argumento de venta dentro de la propia Steam, incluso sin tenerla. Y también tengo aquí un elemento muy interesante, que es que el segundo gran Steam Deck está siendo ya el segundo gran paso para la descentralización del escritorio Windows dentro del gaming. Bueno, he sacado aquí mis zetas y todo ese tipo de cosas, pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Este último punto, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. Si analizamos cómo ha estado siendo la evolución de la penetración del escritorio Linux, o sea, la gente jugando desde Linux en Steam, solamente viendo las propias encuestas que hace Valve sobre el hardware que utiliza la gente para jugar, estamos empezando a ver que Steam Deck está siendo una verdadera revolución entre los jugadores de Linux, porque a día de hoy hay la máquina con Linux
de videojuegos, el PC con Linux, que más se utiliza para jugar en Steam, en menos de un año, es esta. No es tu ordenador con tu 3060 o con tu gráfica AMD con Debian, ni es... No. Es Steam Deck con SteamOS 3. Por lo que eso también es un dato muy interesante, que sí, que hay muy poca gente jugando en Linux en Steam. Muy bien, sí, representaban, siempre se ha dicho, siempre menos del 1%. Bueno, ya no es el 1%, ya va el 1 con 20 y algo, con 30 y algo, no me acuerdo muy bien, pero que va poco a poco superando ese 1%. Entre los que me encuentro yo, por cierto, también. Pero bueno, el caso, que estamos hablando también de muchas millones de personas en ese 1%. Y encima empiezan a destacar la gente que tiene un Steam Deck. Por lo que, cuidado, estamos hablando de mucha gente. Estamos hablando de muchas máquinas siendo utilizadas. Y encima, lo que me parece interesante es que es Steam Deck con su propio sistema operativo. Porque eso lo puedes mirar en las estadísticas de la encuesta de hardware de Steam. Le podéis echar un vistazo. Pero bueno, ese no es el caso. Con todos estos argumentos que os acabo de decir, está muy claro que Steam Deck, o por lo menos Valve, no creo en ninguna circunstancia que pensaran que esto podía ir a más. Esto ya es... Vamos a ver, esto se lo dices a Valve cuando estás planteando la máquina y lo firman 7 veces delante de 200 abogados porque no se lo están creyendo. Os lo digo así de claro. Steam Deck está yendo muy por encima de las previsiones de Valve. Y esto también lo han dicho. Esto también lo ha dicho el propio Gabe Newell en algunas entrevistas, de que estaba haciendo todo por encima. Vamos a ver, que se esperaban cierta expectación, pero no sabían que iba a llegar a esos niveles, ¿vale? Por lo que, juntando todos estos pequeños trozos del puzzle, ¿vale? Estadísticas de penetración de Linux dentro de los jugadores de Steam, echando un vistazo a los movimientos que ha hecho Ubisoft, echando un vistazo a la encuesta de Capcom, que no es baladí, vuelvo a decir, su principal mercado es el PC, echando un vistazo a lo que se le escapó a este desarrollador de KDE, en fin, teniendo todos esos elementos, Steam Deck ya podemos valorar que ha sido un éxito comercial, ¿vale? Porque entre los usuarios no hay ninguna duda, a eso también voy a pasarlo a hablar, ese va a ser mi último punto. Pero a nivel comercial ha tenido que ser un verdadero éxito. Obviamente no al nivel de Switch, que no son los mismos mercados, señores. Switch, su éxito sería vender 100 millones y eso para Steam, a Gabe Newell le dicen que Steam Deck vende 5 millones o 6 millones de unidades en toda su historia y dice, Dios mío, ¿dónde lo firmo? Porque no está pensado para ser algo tan masivo. Ya es suficiente masivo, varios millones, pero no está pensado para ese objetivo, está pensado para otra cosa, para otro elemento. A lo mejor 5 millones me quedo corto, pero bueno, ya sabéis por dónde voy. ¿Y cuál ha sido el último elemento que a mí me ha parecido interesante? Este ya casi anecdótico, ¿no? Porque, bueno, no lo considero especialmente, pero me parece que como anécdota y como para ponerle un broche final, porque a toda la sección principal de este podcast / vídeo, me parece interesante, ¿no? Por supuesto, para la comunidad ha sido un éxito. De verdad tengo que explicarte, no te voy a contar eso, ¿no? Solamente hay que pasarse por Reddit, solamente hay que ver los canales de YouTube, solamente hay que ver las redes sociales y todo son alabanzas, obviamente, con muchos problemas que tiene una máquina como esta, pero la verdad es que la mayoría son alabanzas y sobre todo sorprendiéndote, ¿no? Porque durante este tiempo todavía estamos en el momento del efecto wow que ha tenido la Steam Deck, ¿no? Que es, Dios mío, ¿eso lo puedes mover en una máquina así? En fin. Pero esa anécdota que quería dejar para el final ha sido el gran cambio que ha tenido la prensa del videojuego para con Steam Deck desde que se anuncia hasta día de hoy. ¿Y qué quiero decir con esto? Si tú analizas cómo eran los comentarios de la prensa o cómo eran los artículos de la prensa de videojuegos a nivel internacional hablando sobre Steam Deck, eran muy negativos, ¿vale? Era Steam Deck tiene un gran problema que son los anti-cheat, que eso sí lo comparto, ¿vale? O sea, ahí estaba bien, pero después bueno, manipulaban un poco ¿cómo se llama? El tema de la batería, de cuánto duraba y no veían lo positivo que se estaba dando. Solamente veían lo negativo, y lo negativo en realidad estaba muy cogido con pinzas, sino que lo estaban manipulando en muchas ocasiones. El tema ese de que solo durará la batería 1 hora o algo así. Vamos a ver, señores. Eso está muy cogido con pinzas. Otros temas, por ejemplo, que era sobre la capacidad, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque la prensa del videojuego muchas veces en el terreno del mundo del PC, yo no sé
qué tipo de máquinas se creen que mueven los juegos, pero se creían que esto no iba a poder mover prácticamente nada y eran muy escépticos. Y yo te digo una cosa, solamente había que ver las especificaciones técnicas de Steam Deck, te habían dicho hasta con qué máquina se podía, ¿cómo se llama?, comparar, y solamente te hacía falta comprobar que era posible, perfectamente posible, y ni siquiera se tenían que comprar la máquina esa, que eran los miniforum, eso que decían, sino que ponías en Google, en YouTube, miniforum y yo qué sé, Assassin's Creed Valhalla, y ya veías si se ejecutaba o no en esas, con las características técnicas concretas que estábamos hablando, que concretamente es 800p, que ese es el gran truco que tienen todas estas máquinas portátiles. Por lo que, al principio, todo muy negativo, había medios, obviamente, que eran muy optimistas, obviamente, por supuesto que sí, pero que había una gran cantidad y prácticamente ningún medio se salvaba de que la ponían, bueno, daban como más, destacaban más lo negativo, que encima muchas veces era o inventado con mucha fantasía, más que lo que de verdad estaba vendiendo la máquina. Y a día de hoy me ha hecho mucha gracia porque ha habido una moda en el último mes que son los artículos de alabanza a Steam Deck. Pero una moda tremenda, yo no había visto eso en mi vida. Artículos que son prácticamente Steam Deck me ha cambiado la vida, Steam Deck me salvó de un accidente de coche, yo qué sé, cosas muy exageradas. Que sí, muy obviamente para mí Steam Deck es lo que dicen en la comunidad americana que es el game changer. Yo sí que considero eso. Un game changer no para todo el mundo, pero sí para un sector de la comunidad. Pero hemos pasado de un extremo a otro, por lo que, hombre, no te voy a decir que eso sea ¿cómo se llama?, un síntoma del éxito de Steam Deck, pero al menos como mínimo creo que parece interesante cerrar con ese punto, ¿no? Porque ya no solamente ha sido un éxito desde el punto de vista de las desarrolladoras, que entiendo que tendrán más números por delante de ellos que nosotros, ¿no? Por lo que ven que es interesante sacar, yo que sé, un Valhalla dentro de Steam, o ven que pueden a lo mejor forzar un poco para el año que viene sus lanzamientos, enfocando su publi para el sector de Steam Deck, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, señores, hasta aquí este resumen de noticias sobre Steam Deck. Ya sabéis, último resumen del año, literalmente, porque estamos a día 30. Mañana pues no subiré ni vídeo, ni podcast, ni nada por el estilo. Volveremos el 1 de enero puntualmente con un vídeo que tengo, vamos, un vídeo, bueno, no en el podcast, si me estáis escuchando desde el podcast, sino que en mi canal de YouTube, ya sabéis, link en la descripción, donde volveremos con un vídeo que me he estado currando, que son 50 minutazos, señora, me he vuelto loco. Son 50 minutos de analizando todos los juegos que están por llegar en el año 2023, específicamente pensando en Steam Deck. Y vosotros me diréis, Rafa, si prácticamente eso todo sale para PC, entonces para Steam Deck, ¿que vas a hacer una selección? No, en realidad todo se va a poder jugar en Steam Deck y tampoco. Steam Deck es un PC, no sé si lo sabéis. Así que nada, menos Nintendo, ¿no? Que eso ya va un poco aparte y alguna cosita, pero que bueno, se huele que algunos de los juegos que no se van a poder jugar para Steam Deck el año que viene, o sea, en PC, el año que viene en algún momento van a llegar a PC, así que bueno, lo hablaremos de esta manera en ese vídeo. Os recomiendo que le echéis un vistazo el próximo, este día 1 de enero a las 7 de la tarde, hora peninsular española, lo tengo programado, así que nada, le podéis echar un vistazo. Y nada, por mi parte me despido. Nos vemos en un nuevo vídeo, /podcast, resumen semanal o lo que sea. Chao.